Cada vez que damos un paseo por la playa y respiramos profundamente ese aire fresco, lo más común es pensar que le debemos ese oxígeno a los inmensos bosques, ¿no? Claro, a los árboles. Es lo que siempre nos enseñan. Exacto. O sea, pensamos en los millones de árboles que cubren los continentes y decimos, wow, gracias naturaleza. Pero de hecho, resulta que deberíamos estar agradeciendo a una legión de organismos microscópicos. Seres totalmente invisibles que flotan en el mar, ¿sí? Es una locura. Y ese es, digamos, exactamente el tipo de revelación que tenemos por delante hoy. Nuestra misión en esta inmersión profunda es intentar comprender el mapa maestro de la vida en nuestro planeta. Un mapa que es fascinante, ¿eh? Si lo miras de cerca. Totalmente. Y vamos a tomar un concepto que lamentablemente muchas veces se enseña como una lista súper aburrida en los libros de texto escolares. Sí, los famosos 5 reinos de la naturaleza, que uno los memorizaba ya. Ajá, para el examen y los olvidabas. Pero hoy vamos a descubrir cómo esta clasificación es en el fondo el registro de las estrategias más alucinantes que los seres vivos han inventado para no extinguirse. Es que, a ver, organizar la vida no es un simple capricho de los biólogos, ¿sabes? Es una necesidad absoluta para que el cerebro humano no colapse ante tanta información. O sea, estamos hablando de una cantidad de seres vivos que marea. Literalmente. Hay millones de formas de vida compartiendo este espacio con nosotros en este momento. Desde esas bacterias invisibles que mencionábamos al principio. Pasando por hongos que devoran troncos caídos en un bosque, hasta árboles gigantescos que llevan vivos desde antes del Imperio Romano. ¡Wow! Es demasiado. Y para poder entender cómo un sistema tan caótico funciona en la realidad, pues necesitamos encontrar patrones, necesitamos agruparlos de alguna forma. ¿Sabes? La analogía que siempre me ha parecido más útil para visualizar esto, y que de hecho proviene de nuestras fuentes de hoy, es imaginar una caja gigantesca de juguetes. Me encanta esa imagen, es súper clara. Sí, o sea, imagina una de esas cajas inmensas donde a lo largo de los años se han ido mezclando coches a escala, peluches, bloques de construcción, piezas de rompecabezas, pelotas, todo ahí revuelto. Un caos total. Exacto. Si alguien nos pidiera encontrar un patrón ahí adentro, instintivamente empezaríamos a separar las cosas por características comunes, ¿verdad? Claro, harías montoncitos. Sí, todos los objetos con ruedas irían a una esquina, los que están hechos de tela suave irían a otra, y los que sirven para apilar, pues formarían un tercer montón. Y agrupar las cosas nos permite entender para qué sirven. Exacto. Esa misma necesidad de categorizar el caos es la base de la taxonomía biológica. Pero, digamos, la biología no organiza por materiales o por colores, sino por estrategias evolutivas. Que es mucho más profundo que solo agrupar cosas rojas con cosas rojas. Mucho más. No se trata de memorizar nombres complicados en latín, sino de descifrar cómo cada uno de estos montones en la gran caja de la vida resolvió el problema básico de existir. Ok, vamos a desempacar esto, porque antes de meternos de lleno con los 5 grandes grupos, necesitamos entender cómo funciona el sistema de clasificación en sí. Sí, la estructura básica. ¿Existe como una jerarquía? O sea, una especie de embudo organizativo. Empieza con la categoría más grande y general, que es el reino. Ajá, la boca ancha del embudo. Y luego se va haciendo más específico. Baja al filo, luego a la clase, al orden, a la familia, al género, hasta llegar al nivel más detallado y pequeño, que es la especie. Así es. Y aunque el nivel de la especie es el que nos da el nombre exacto de un animal o una planta en particular, la verdadera arquitectura de la vida se entiende mirando la parte más ancha de ese embudo. O sea, el nivel del reino. Exactamente. Hay 5 grandes reinos fundacionales. Y para decidir a cuál de estos 5 bloques pertenece un ser vivo, pues la naturaleza no tira los dados a ver qué sale. No es al azar, claro. Para nada. Se basa en 4 pilares muy estrictos que definen la existencia de cualquier organismo. ¿Cuáles serían esos 4 pilares para quienes nos escuchan y quieren tomar nota mental? Primero, cómo es físicamente. Segundo, cómo es la estructura de sus células por dentro. Tercero, de dónde saca la energía para vivir, o sea, cómo se alimenta. Y cuarto, cómo logra reproducirse. Es como su tarjeta de identidad completa. Y al leer sobre esto, uno se da cuenta de que no es solo un sistema de archivo aburrido.
Es un árbol genealógico gigantesco. Lo fascinante aquí es que estas reglas revelan la historia de la vida misma. Esta jerarquía nos permite rastrear las decisiones evolutivas a lo largo de miles de millones de años. Es como viajar en el tiempo. Totalmente. Nos explica el grado de parentesco que existe entre nosotros y, no sé, el pasto de un jardín. O entre un pez y una levadura, que suena loquísimo. Sí, nos demuestra que no somos seres aislados flotando en el espacio, sino que somos partes de una misma red inmensa que ha ido cambiando y adaptándose sin parar. Entonces, si queremos entender cómo empezó este juego de la supervivencia en la Tierra, lo más lógico es ir al fondo de la caja de juguetes biológica y mirar a los organismos que llevan más tiempo aquí, ¿no? Los veteranos del planeta, sí. Los primeros que lograron mantenerse con vida. Me refiero al reino Monera, el mundo de las bacterias y los pioneros microscópicos. El reino Monera es la base sobre la cual se construyó absolutamente todo lo demás. Son los seres vivos más antiguos y, desde el punto de vista de su estructura, los más simples de la Tierra. Aunque simples no significa débiles. Para nada. No podemos verlos sin un microscopio, pero dominan el planeta. Su simplicidad radica en que son unicelulares. O sea, están formados por una sola célula. Exacto. Y además, carecen de algo que el resto de los seres vivos sí tienen, que es un núcleo definido dentro de esa célula. Esa parte del núcleo me llamó muchísimo la atención en nuestras notas de las fuentes. Para visualizarlo de una forma sencilla, es como si la célula fuera una empresa. A ver, desarrolla eso. Sí, mira, en nuestras células, el ADN, que es la información genética, está guardado celosamente dentro de una oficina del director con paredes cerradas. Ese es el núcleo. Claro, muy protegido. Pero las bacterias del reino Monera operan como una de esas oficinas modernas de concepto abierto. No hay paredes divisorias. Ah, me encanta. Todo fluye. Sí, todo el material genético y las herramientas químicas están ahí flotando libremente en el mismo espacio compartido. Es una analogía perfecta. Es un diseño celular muy primitivo, pero increíblemente eficiente para ellos. Supongo que ahorran mucha energía al no tener tantas estructuras, ¿verdad? Exactamente. Al no tener que gastar energía manteniendo estructuras internas complejas ni paredes de oficinas, pueden reproducirse a una velocidad vertiginosa y adaptarse a casi cualquier cosa que les lances. Y en cuanto a su alimentación, esa misma adaptabilidad los hace únicos, según leía. Sí, porque algunas bacterias han desarrollado la capacidad de fabricar su propia comida a partir de sustancias químicas simples. Como pequeñas fábricas químicas. Ajá. Mientras que otras absorben nutrientes del entorno, ya sea de materia muerta o incluso de organismos vivos. Lo cual explica por qué están literalmente en todos lados. Y cuando decimos en todos lados, no es una exageración poética. Están en cada rincón concebible. Flotan en el aire que respiramos en este instante, viven en la tierra bajo nuestros pies y prosperan en el agua. Pero creo que lo más impactante es la relación íntima que tienen con nosotros. Oh, ¿sí? Somos como planetas andantes para ellas. Literal, tenemos bacterias en el intestino que son fundamentales para digerir nuestra comida. Si ellas no están, nos enfermamos. Y al mismo tiempo, hay otras que se dedican a pudrir las frutas que dejamos olvidadas en la cocina. Sí, el típico limón peludo en el refrigerador. E incluso hay algunas que han evolucionado específicamente para evadir nuestras defensas y causarnos enfermedades, ¿no? Son supervivientes natos. Llevan aquí mucho antes que cualquier planta o animal y con toda seguridad seguirán aquí mucho después de nosotros. Sin duda. Si quisiéramos resumir su esencia, podríamos decir que son seres minúsculos formados por una única célula sin estructuras complejas que han logrado la hazaña de estar presentes en cada milímetro del planeta. Ahora, la vida no se quedó estancada en ese modelo de oficina abierta. Hubo un momento en la historia evolutiva donde surgió la necesidad de hacer cosas un poco más complejas. Y para eso, la célula necesitaba ordenarse, necesitaba paredes internas. Aquí es donde damos el salto al segundo gran bloque de esta caja de juguetes. El reino protista. Ah, el reino protista. Sí, este es el grupo de las algas y los protozoarios. Y marca un punto de inflexión brutal en la historia natural. Y ese punto de inflexión tiene que ver directamente con la invención de esa oficina del director que mencionabas antes. El núcleo definido. Exacto. Los organismos del reino protista dan un paso evolutivo gigantesco, porque sus células ya tienen un núcleo definido.
Han construido una membrana para proteger su material genético. O sea, ya cerraron la oficina con llave. Así es. Y aunque la mayoría sigue siendo unicelular, este nuevo nivel de organización interna les permitió empezar a experimentar. ¿Experimentar con qué? Con formas, con comportamientos y tamaños que a las bacterias, por su diseño tan simple, les resultan simplemente imposibles. Y aquí es donde la intuición nos empieza a fallar un poco, porque uno pensaría que todos los seres unicelulares o primitivos son microscópicos e invisibles. Claro, es lo que la lógica nos dicta. Pero en el reino protista encontramos extremos absurdos. Por un lado, sí, tenemos a las amebas microscópicas nadando en un charco. Que no las ves a simple vista. Ajá. Pero por el otro, tenemos algas marinas inmensas. Hablamos de bosques de algas gigantes que pueden medir decenas de metros. Esas que se te enredan en las piernas cuando uno nada en el mar y te dan un buen susto. Sí, los famosos bosques de algas pardas. Y aquí tengo que hacer una pausa obligatoria y hacer la pregunta que creo que todos nos hacemos al leer esto. Si veo una estructura verde de 15 metros bajo el mar, que parece un bosque, ¿por qué la ciencia insiste en que no es una planta? Es la confusión más común del mundo, y tiene todo el sentido si solo nos guiamos por lo que vemos, ¿no? Parecen plantas, actúan como plantas haciendo fotosíntesis. Entonces, ¿cuál es el truco? El secreto está en los mecanismos de ingeniería detrás de la fachada. La razón por la que las algas gigantes no entran en el reino de las plantas es porque no tuvieron que resolver los mismos problemas que la vida terrestre. Ah, claro, el entorno es clave. Piensa en una planta de tierra firme. Necesita raíces complejas y profundas para buscar agua, ¿cierto? Sí, se anclan al suelo. Y luego necesita todo un sistema de tuberías internas como conductos de plomería para bombear esa agua en contra de la gravedad hasta llegar a las hojas más altas. Claro, si el alga ya está completamente sumergida en el océano, pues no necesita buscar agua desesperadamente con raíces. Precisamente, una alga marina no tiene raíces verdaderas, ni tallos con conductos, ni hojas especializadas. ¡Guau! Como cada una de sus células ya está literalmente bañada en agua rica en nutrientes, simplemente la absorben de manera directa. Su estructura es muchísimo más sencilla. Aunque se agrupen en colonias gigantescas para alcanzar la luz del sol hacia la superficie. Exacto. Siguen operando bajo la arquitectura celular básica de los protistas. No son plantas verdaderas. Es como si hubieran encontrado un atajo evolutivo. Y la importancia de este grupo es monumental para nuestro planeta. Al principio en el análisis hablábamos del oxígeno de la playa. Así la gran revelación. Resulta que la inmensa mayoría de estos protistas acuáticos, estas algas que hacen fotosíntesis, son las verdaderas responsables de mantener la atmósfera respirable. Ellas son el verdadero pulmón del planeta. Nos dan una gran parte del oxígeno que nos mantiene vivos hoy. En definitiva, este reino nos demuestra que la vida puede ser microscópica o gigantesca, que su hogar principal es el agua y que muchos de ellos dominaron el arte de fabricar su propia energía mucho antes que los árboles. Es un currículum impresionante para un montón de células sin tuberías internas. ¿Sí? Pero bueno, si los Monera dominan lo microscópico y los protistas dominan las aguas, la pregunta es, ¿qué pasa en la tierra firme con todo aquello que no es ni una planta verde ni un animal que corre? Uy, entramos a un terreno misterioso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque llegamos a los grandes incomprendidos de la biología. Entramos al reino de los hongos. Este es uno de los reinos más peculiares de todos, sin duda. Porque durante siglos, la ciencia no supo qué hacer con ellos. Literalmente, los traían de un lado a otro. Me imagino a los primeros biólogos muy confundidos. Sí, los primeros estudiosos de la naturaleza miraban un champiñón en el suelo de un bosque y decían, bueno, sale de la tierra, no se mueve en absoluto, pues debe ser una planta extraña. Tenía lógica en ese momento. Claro. Pero cuando la biología moderna empezó a analizar de qué están hechos y cómo funcionan a nivel celular, se hizo evidente que no tenían absolutamente nada que ver con los vegetales. Son como un universo paralelo. Son un universo completamente distinto. Y un universo que tenemos en nuestra propia casa, todo el tiempo, si uno lo piensa. Uy, sí, más cerca de lo que nos gustaría a veces. Sí, pensémoslo. La levadura microscópica que hace que la masa del pan se infle y se vuelve esponjosa, por un lado. Y por otro, el hongo peludo y verdoso que aparece en ese limón o en el pan viejo. O las enormes setas que crecen en los troncos de los bosques después de una tormenta. Exacto. Todos pertenecen a la misma familia biológica. Pero a ver, si no son plantas, ¿qué los hace tan diferentes?
Entiendo que visualmente no tienen hojas verdes ni raíces, pero la diferencia profunda debe estar en otra parte. Supongo que en cómo consiguen su energía. Esa es la clave fundamental. La diferencia está en la alimentación. Las plantas son autosuficientes. Usan la luz del sol para fabricar comida. Ajá, la famosa fotosíntesis. Por otro lado, los animales, pues, buscamos comida y la metemos en nuestros estómagos para digerirla. ¿Lógico? Y tampoco tienen bocas ni estómagos. Entonces, su método de supervivencia es la digestión externa. Digestión externa. Suena casi a una película de ciencia ficción. Lo es, de cierta forma. Imagina esto. Un hongo crece sobre su fuente de alimento. Digamos, un árbol muerto en el bosque o esa fruta en el refrigerador. Ok, ¿lo estoy visualizando? Y segrega una serie de enzimas, unos potentes químicos, directamente sobre la madera o la fruta. ¡Qué intenso! Esas enzimas literalmente derriten la materia orgánica, la descomponen en nutrientes líquidos ahí en el exterior. O sea, la disuelven. Exacto. Y luego el hongo simplemente absorbe ese líquido nutritivo como si fuera una esponja. Por este mecanismo fascinante, la biología los clasifica formalmente como descomponedores. O sea, literalmente babean sus jugos gástricos hacia afuera, disuelven su entorno y se lo beben. Es brillante y francamente un poco aterrador. Sí, si fueran de nuestro tamaño serían aterradores. Pero pensando en la escala global, actúan como la planta de reciclaje definitiva de la Tierra. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que nuestra existencia sería directamente imposible sin el reino de los hongos. ¡Tan vitales son! Absolutamente. Imagina un planeta donde ningún organismo se encarga de descomponer las cosas muertas. ¡Ay, sería un desastre! Cada hoja que cae en otoño, cada árbol que se derrumba durante una tormenta, cada animal que termina su ciclo vital. Toda esa materia se apilaría sin fin. Claro, no habría espacio para nada. Los bosques estarían ahogados bajo montañas de materia inerte. Los hongos son los encargados de desmantelar todo eso, rompiendo moléculas complejas y devolviendo minerales y nutrientes básicos a la tierra. Para que las plantas puedan volver a usarlos. Es un ciclo perfecto. Son el servicio de limpieza del planeta. Son el engranaje oculto que mantiene la rueda girando. Sin ellos limpiando y reciclando ahí en la oscuridad y la humedad, el ciclo de la vida se atascaría por completo. Totalmente. Su regla de oro para existir es sorprendentemente simple. No cocinan su propia energía como las plantas, ni salen a cazarla corriendo. Se dedican de lleno a alimentarse de lo que ya no tiene vida. Descomponiéndolo y devolviéndolo al sistema. Bueno, habiendo repasado a los habitantes microscópicos, los acuáticos y los recicladores de las sombras, creo que es hora de poner bajo la lupa a los dos grandes pesos pesados de nuestra experiencia diaria. Los dos reinos más famosos. Sí, estos dos últimos reinos representan dos filosofías de supervivencia que son completamente opuestas. O eres una fábrica inmóvil, o eres un motor que no para de moverse. Es el gran contraste de la naturaleza terrestre. De un lado tenemos a los productores primarios y del otro a los consumidores agresivos. Empecemos por los productores, el reino Plantae. Aquí entran todos los vegetales conocidos, desde el musgo más pequeño aferrado a una roca mojada hasta los helechos, los inmensos campos de maíz, los rosales y los robles centenarios. Y a diferencia de las algas que mencionábamos antes, estas sí tuvieron que resolver el grave problema de vivir fuera del agua. Tuvieron que volverse ingenieras estructurales. Organismos multicelulares increíblemente complejos, y la solución que encontraron para lidiar con la gravedad y la constante falta de agua en el aire fue construir verdaderas obras de arquitectura biológica. Desarrollaron raíces para anclarse firmemente y buscar humedad en las profundidades de la tierra. Ajá, y tallos firmes para elevarse hacia el cielo, y hojas planas como paneles solares para atrapar la mayor cantidad de luz posible. Y para poder sostener esa arquitectura hacia arriba, sin tener un esqueleto de huesos como el nuestro, las plantas inventaron un material de construcción formidable. La famosa celulosa. Así es. Las paredes de sus células están fuertemente reforzadas con esta sustancia que les da una rigidez increíble. Que es lo que permite que el tronco de un árbol soporte toneladas de peso. Y que resista los vientos huracanados sin colapsar. Esa firmeza estructural es el precio que tienen que pagar por su estrategia de vida. Claro, como están fijas. Exacto. Como no pueden salir corriendo para huir del peligro, ni caminar para buscar alimento, su única opción es la independencia total donde están plantadas.
Y su superpoder, obviamente, es la fotosíntesis. La magia de crear comida del aire y la luz. Toman agua de sus raíces, recogen dióxido de carbono del aire, absorben la luz del sol y dentro de sus hojas fabrican su propia comida. Y porque literalmente producen la energía que sostiene a casi todos los ecosistemas terrestres, se ganaron el título oficial de productores. Y no lo han hecho nada mal a lo largo de la historia evolutiva. Para nada. Considerando que mediante semillas impulsadas por el viento o esporas han logrado colonizar desiertos superáridos, selvas húmedas y hasta montañas heladas. Son las pioneras de la tierra firme. Básicamente son los ingenieros originales de la naturaleza. Logran fabricar su propio sustento, atrapando la luz, sostenidos sobre sistemas complejos de raíces, tallos y hojas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando decides que no quieres quedarte anclado al suelo toda tu vida? Ahí cambian las reglas del juego. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel evolutivo? Significa que la naturaleza tuvo que crear una alternativa basada puramente en el movimiento. Y así llegamos al reino Animalia, el grupo de los animales. El club VIP al que pertenecemos nosotros, los humanos. Junto a los insectos, las aves, los reptiles, los peces. Todos estamos en el mismo saco. Y el reino Animalia rompe radicalmente con el modelo de las plantas. Nosotros no tenemos paredes de celulosa rígida en nuestras células. ¿Por qué necesitamos ser flexibles? Claro, si fuéramos rígidos como la madera, no podríamos movernos. Y en alguna etapa de nuestro ciclo vital, los animales nos movemos, ya sea nadando, volando o caminando. Y ese movimiento constante es en realidad una respuesta directa a una carencia fundamental que tenemos. Que somos incapaces de fabricar nuestro propio alimento. Exacto. No podemos salir a tomar el sol, quedarnos quietos en el jardín y esperar no tener hambre a la hora del almuerzo. Ojalá, sería mucho más barato. Pero para solucionar ese problema, la evolución tuvo que dotarnos de un equipamiento muchísimo más complejo que el de cualquier planta. Es pura lógica. Si necesitas moverte para encontrar comida, primero necesitas saber dónde está esa comida. Por lo tanto, los animales desarrollamos órganos sensoriales especializados. Ojos para ver a la presa o distinguir la fruta madura, narices para olerla a la distancia, oídos para detectar si un depredador se acerca. Y una vez que encontramos esa preciada energía externa y nos la comemos, necesitamos procesarla. Por eso tenemos estómagos, intestinos kilométricos, pulmones para procesar el oxígeno que nos da combustible. Y por supuesto, sistemas nerviosos súper intrincados, con un cerebro central para coordinar todo este inmenso operativo en tiempo real. Y todo ese despliegue tecnológico-biológico tiene un solo y único propósito, que es el consumo. Consumir, consumir y consumir. Dado que dependemos absolutamente de robarle la energía a otros seres vivos, ya sea comiendo plantas u otros animales, biológicamente se nos define simplemente como consumidores. Y la forma predominante de asegurar que la siguiente generación de consumidores hambrientos exista es mediante la reproducción sexual. Uniendo células altamente especializadas como los óvulos y los espermatozoides. Es un modelo que exige un gasto de energía tremendo todo el tiempo. Pero a cambio nos ha permitido explorar e interactuar con el entorno de maneras que una planta jamás podría ni soñar. Vemos el resultado asombroso de esta estrategia en todas partes. En el vuelo migratorio de una mariposa cruzando un continente, en un tiburón patrullando un arrecife de coral, en una vaca procesando calmadamente el pasto de una llanura, y en los seres humanos construyendo ciudades enteras. Es la estrategia diametralmente opuesta a los productores. Se basa en el movimiento constante, la necesidad imperiosa de consumir la energía de otros y la capacidad de percibir activamente todo lo que sucede alrededor. Y si damos un paso atrás y miramos la caja de juguetes completa que acabamos de ordenar, vemos que esta clasificación de los 5 reinos no es solo una tabla teórica y aburrida. Nos revela cómo la vida formó un circuito cerrado casi perfecto, donde nada se desperdicia y todo está interconectado de una manera casi poética. es un ciclo de interdependencia absoluta, en efecto. Las bacterias del grupo Monera procesan lo microscópico y nos ayudan en las digestiones.
Los gigantes y diminutos protistas acuáticos inyectan oxígeno vital a la atmósfera global. Los hongos entran en acción silenciosamente para desmantelar la muerte y la descomposición, limpiando el terreno y liberando minerales valiosos. Las plantas absorben esos mismos minerales reciclados y usan la luz del sol para construir la comida de todo el mundo. Y, finalmente, nosotros y el resto de los animales nos movemos libremente a través de ese paisaje, consumiendo esa energía y eventualmente devolviendo nutrientes al suelo para que el ciclo recomience una y otra vez. Es brutal. Ninguno de estos 5 grupos podría sobrevivir mucho tiempo si le quitamos a los otros 4. Colapsaría el sistema entero. Ha sido una exploración realmente expansiva hoy. Empezamos con la tarea que parecía imposible de clasificar a toda la vida en la Tierra. Una tarea monumental. Y terminamos viendo la arquitectura misma de cómo nuestro planeta respira y se sostiene a sí mismo. Y creo que hacer este recorrido tiene un impacto muy real en cómo experimentamos un día cualquiera. Sin duda, cambia la perspectiva. Porque después de entender todo esto, ya no puedes ver el mundo igual. Entiendes que cuando comes un simple trozo de pan tostado, estás interactuando con la digestión de un hongo. Cuando tu estómago procesa esa comida un par de horas después, depende ciegamente de un ejército de bacterias ancestrales. Cada bocanada de aire que tomas en la calle te conecta de forma invisible con algas que flotan a miles de kilómetros de distancia en el océano. La biología deja de ser una clase de ciencias y se convierte en el manual de instrucciones de nuestra propia existencia diaria. Esto plantea una pregunta importante, y es quizá la reflexión más profunda que nos deja este mapa maestro de la naturaleza que acabamos de revisar. A ver, cuéntanos. Los humanos, desde nuestra posición de consumidores complejos, superinteligentes, dentro del reino animalia, tenemos una fuerte tendencia a considerarnos la cima absoluta del progreso evolutivo. Sí, el ego de la especie. Exacto. Construimos ciudades, viajamos al espacio y solemos actuar como si fuéramos los dueños absolutos del planeta. Como si no necesitáramos a nadie. Pero si observamos fríamente las reglas de este juego, si sabemos que nuestra supervivencia colapsaría en cuestión de semanas sin el oxígeno de los protistas, Sin el reciclaje constante de los hongos. sin el trabajo invisible de las bacterias Monera y sin la enorme energía generada por las plantas, Todo ese soporte vital. cabe preguntarnos, ¿somos realmente la especie dominante y los reyes intocables de la naturaleza? ¿O somos, paradójicamente, la especie más frágil y con el nivel más alto de dependencia de todos los demás habitantes de esta antigua caja de juguetes? Es el tipo de perspectiva que verdaderamente te detiene en seco. La próxima vez que miremos un jardín, que pisemos la tierra húmeda de un bosque o que simplemente sintamos la brisa del mar en la cara, ojalá recordemos que lo que estamos presenciando es el engranaje perfecto de 5 imperios invisibles y visibles trabajando en absoluta sincronía. Ha sido un análisis fascinante y confiamos en que quienes nos acompañaron en este recorrido encuentren en estos conceptos una nueva forma de maravillarse con el caos perfectamente organizado que llamamos vida.